Muy bien, en la clase pasada habíamos visto ya cómo hacer la unión utilizando este programita MBlock, pero nosotros estábamos ante el mejor caso, o sea, ante el mejor de los casos, que era cuando yo tenía dos conjuntos. Por ejemplo, así teníamos el conjunto A y el conjunto B, y para los cuales no teníamos ningún elemento en común entre ambos conjuntos. Supongamos teníamos estos elementos para el conjunto A, y luego teníamos estos elementos para el conjunto B. Entonces decíamos que la unión de A con B iban a ser los elementos que estén contenidos en A y que estén contenidos en B. Es decir, me quedaba un conjunto de este tipo, A unido B, iba a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el elemento 8, ¿sí? O sea que no teníamos ningún problema porque al unir los dos conjuntos no se iban a repetir los elementos. Recordemos también que en el caso que tuviéramos ya algo así por el estilo, en donde ambos conjuntos tengan por lo menos un elemento en común, que puede ser, qué sé yo, el 2, ¿sí? Acá ya estaríamos frente a dos conjuntos, y si tuviéramos que unir estos dos conjuntos, podríamos ver que, a ver, acá voy a completar con 5, 6 y 7. Podríamos ver que entre ambos conjuntos, bueno, hay un elemento en común que es el elemento 2, ¿sí? Porque los dos conjuntos tienen ese elemento. Entonces, el programita que nosotros habíamos desarrollado iba a tener un inconveniente porque iba a insertar los elementos de A, incluido el 2, y los elementos de B, también incluido el 2. Es decir, que se iba a repetir y me iba a arrojar como resultado algo así por el estilo. Me iba a dar A unido B era igual a 1, 2, 3 y 4, que pertenecen al conjunto A. Y luego, cuando quiere insertar el conjunto B, nuevamente me iba a insertar el 2, el 5, el 6 y el 7, ¿sí? Es decir que eso, como nosotros vimos en la teoría, no puede suceder, no puede haber una repetición de elementos, como en este caso, sino que directamente se coloca una sola vez a ese elemento, ¿sí? Por más que lo tengan en común. Ahora bien, nosotros, ¿cómo resolvemos ese problema dentro de MBlock? Bueno, vamos ahí entonces y vemos cómo resolvemos este este problemita. Fijémonos acá que nosotros ya habíamos completado la clase anterior, en donde nosotros habíamos ido insertando todos los elementos del conjunto A en el conjunto unión, ¿sí? Fíjense, insertaba el elemento 1 de A en la posición 1 de unión y así sucesivamente. Luego aquí continuamos con los elementos de B insertándolo en el conjunto unión, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo controlamos esa inserción de los elementos de tal manera que el conjunto B no se repita, digamos, si es que ya estaba contenido en el conjunto unión. Es decir, vamos de nuevo, si el elemento que yo quiero insertar de B está dentro de unión, entonces ya no lo debo de insertar. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar, en este caso, entre otras cosas, una estructura de control para poder controlar de alguna manera de que ese elemento no se encuentre ya en el conjunto unión. Bien, veamos cómo se hace. Fíjense que aquí el elemento A no va a haber ningún problema porque se supone que primero el conjunto unión estaba vacío. Entonces yo voy a insertar todos los elementos de A y no voy a tener ningún tipo de problema. Pero cuando yo quiera insertar los elementos de B, puede que ya existan esos elementos. Bien, vamos a poner entonces una estructura de control para controlar que ese elemento que voy a insertar ahora no se encuentre en el conjunto unión. Pero bueno, vamos a dejarlo acá por el momento para que se entienda un poquito mejor. Vamos a ver qué es lo que pretendemos hacer acá. Nosotros vamos a utilizar nuevamente insertar. Fíjense que acá utilizamos insertar elemento, o sea que vamos a utilizar este bloque, que eso se va a realizar la inserción una vez que se controle dentro del sí, ¿sí? Entonces acá lo vamos a trabajar así y después lo vamos a unir.
Entonces, si acá está todo bien, es decir que no está ese elemento que yo quiero insertar en el conjunto unión, entonces recién lo voy a insertar. Caso contrario, no se va a realizar esta acción, es decir, no se va a insertar nada. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Vamos a hacer lo mismo. Fíjense que acá vamos a poner insertar el elemento 1 de B en la posición, bueno, ya insertamos en la posición 1, 2, 3, 4 de unión, entonces ahora vamos a la posición 5, perdón, ahí está, del conjunto unión. ¿Sí? Recordemos que ahí estamos insertando, pero repito, esto sería para el caso en el que pase este control. ¿Sí? Acá en la estructura de control yo voy a hacer una pregunta que ya vamos a ver cómo se estructura esta parte, pero aquí estaría, si está todo bien, entonces se inserta el elemento 1 de B en la posición 5, que es la continuación del conjunto unión. Bien, veamos qué control tendremos que hacer entonces acá, en este sí. Bueno, igual lo vamos a colocar acá. Bueno, yo tendría que controlar que ese elemento que quiero insertar no se encuentre en unión. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? A ver, repito nuevamente. Yo voy a controlar que ese elemento que quiero insertar de B no se encuentre en el conjunto unión. Bueno, entonces vamos a, por empezar, vamos a necesitar un negador. ¿Sí? Yo voy a decir que no se encuentre. Es decir, que voy a tener que ir a operadores. Y acá voy a encontrar este operador de negación, el no, entonces lo voy a colocar acá. Y ahí yo voy a decir sí, no, y ahora vamos nuevamente a las variables y vamos a encontrar a ver qué bloquecito nos conviene utilizar. Fíjense que aquí hay ya, por acá, elemento de A. Si, acá está. Por ejemplo, fíjense acá, este bloquecito dice A contiene elemento, es decir que este bloquecito lo podemos utilizar para preguntar. Es más, fíjense que tiene esa forma, ¿sí? Ya no es como la que nosotros venimos utilizando acá. Fíjense que eso también tienen que tener en cuenta la forma en donde del bloquecito para poder insertar. Si yo quiero insertar un bloque aquí, así redondito como está acá, no voy a poder porque no tiene esa forma. En cambio acá sí lo tiene. Entonces, yo lo voy a colocar ahora ahí. Y ahí está. Fíjense que ahora yo voy a hacer la pregunta. Si no unión contiene elemento, ¿sí? Es decir, que yo estoy preguntando si unión contiene el elemento, o sea, si no lo contiene, lo puedo leer de esta forma también. Si no contiene unión el elemento, ¿qué elemento? Bueno, el que yo quiero insertar, que sería el elemento 1 de B. Es decir, que este lo voy a, si quiero lo puedo volver a arrastrar de acá, o si no directamente hago una copia, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a arrastrar de nuevo de acá, elemento 1 de B. ¿Dónde estaba esto? Elemento 1. ¿Sí? Fíjense que yo lo voy a colocar ahí, tiene la forma que les decía recién, este es redondeado, entonces puede ir ahí. Si, nuevamente, si no contiene unión el elemento 1 de ¿qué conjunto queremos insertar? Bueno, el conjunto B en este caso, ¿sí? Ya el conjunto A está todo insertado. Entonces, si no lo contiene el elemento 1 de B, entonces que lo inserte, ¿sí? Fíjense que ese bloquecito es el mismo que está acá. Si ese elemento, lo podemos leer también de esta forma, si ese elemento no está contenido en unión, entonces que lo inserte, ¿sí? Entonces inserta el elemento 1 de B en la posición 5 de unión. Bueno, y de esa forma ya nos aseguramos que el elemento que queremos insertar de B no esté ya en el conjunto unión, que sería el caso para el que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, cuando yo ya inserte el 2 de A acá, cuando quiera insertar B y comience por el elemento que tengo acá, va a preguntar si ese elemento está dentro del conjunto unión, ¿sí? Porque recordemos que estos dos vienen a ser el conjunto unión. Si ya está dentro de ese conjunto, entonces que no lo inserte, ¿sí? Entonces pasaría al otro. Eso es justamente lo que está haciendo acá. Esto quizás al principio le puede costar un poco, pero siempre digo que revisen siempre el video para que, bueno, después de un par de reproducciones, por ahí ya va quedando comprendido el tema. Ustedes vayan construyendo a medida que yo
le vaya pasando los videos, ustedes también vayan construyendo el programa, ¿sí? Bueno, esto nosotros hicimos para un elemento de B, lo tienen que repetir para cada uno de los elementos de B, es decir, lo que tienen que hacer es ese control. Por lo tanto, tienen que repetir nuevamente toda esta estructura de bloques que yo acabo de crear, ¿sí? Yo lo voy a duplicar y así voy a hacer, ustedes van a hacer con los dos elementos que faltan de B, ¿sí? Ya hicimos el elemento 1 de B, ahora hay que hacer para el elemento 2 de B y así sucesivamente, ¿sí? Si no está contenido en unión, entonces que lo inserte a ese elemento 2, ¿sí? Y así ustedes van a repetir eso hasta completar el elemento 4 del conjunto B. Y con eso ya estaría el control para que no se repitan los elementos, para el caso, como le dije, que era así como el teníamos acá, ¿sí? Puede haber más de un elemento repetido, entonces esto me va a controlar y no me va a permitir ir insertando en este conjunto unión, ¿sí? Solamente se van a insertar lo que no estén ya insertados. Bueno, esto ha sido la primera parte del video. Ya vamos a trabajar entonces con la segunda parte, que me va a permitir, que es algo muy parecido para poder hacer la intersección de dos conjuntos.